Vamos al tema que les había prometido. A ver, voy a abrir la presentación. Bien. Ahora que muchas obras están suspendidas en su plazo de ejecución y realmente en varios de los casos, ¿no? En gobiernos nacionales, subnacionales, regionales, municipalidades, básicamente porque el expediente técnico tiene serias deficiencias, ¿no? U omisiones que lleva a suspender el plazo de ejecución, ¿no? Aún cuando está un poco, eh, bueno, no está estrictamente en el marco de la normativa, ¿no? Porque decíamos que una suspensión de plazo de ejecución, nuevamente lo decimos, se puede pactar cuando la causal no es ejecutada a las partes, ¿no? Pero, y se busca mucho en ese periodo de la suspensión de plazo de ejecución a corregir el expediente, ¿no? Y para ello se tiene que formular pues accionales de obra, ¿no? Entonces la pregunta ¿es aplicable la formulación o se puede formular expedientes técnicos de prestaciones adicionales de obra en el periodo de suspensión de plazo? No, o sea, eso es lo que es la pregunta que hacemos, porque si no es así, entonces hay un inconveniente ahí que no sería aplicable la suspensión, ¿no? Entonces, bueno, veamos. Y ya esas ya le hemos visto, cuáles son la definición, ¿no? Aquella no considerada en el crédito de obra ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional, ¿no? Solamente para recordar, ese es el procedimiento, hay un plazo de 5 días, una vez que nota el contratista o el supervisor, ya lo hemos aclarado, ¿no? La necesidad de ejecución de una prestación adicional, ya sabemos que el supervisor tiene 5 días o el inspector para comunicar a la entidad sobre la anotación realizada, ya sea por el contratista o ya sea por él mismo, y debe adjuntar un informe técnico que sustente su posición, y eso ya lo hemos visto, se debe precisar el detalle o sustento que la deficiencia del expediente técnico, el riesgo que haya generado, pues la necesidad de ejecutar esta presentación, ¿no? Entonces ahí está el procedimiento, el contratista tiene 15 días para presentarlo, que se contabiliza a partir de la anotación del cuaderno de obra. Ya también lo habíamos visto, ¿no? Que en los casos en que el contratista para su elaboración de expediente técnico del adicional requiere realizar ensayos especializados de alta complejidad y o la participación de algún especialista, que no esté contemplado en la relación de su personal clave, corresponde incluir su costo en el gasto general propio del adicional, ¿no? Ya también le hemos visto, ¿no? Que los recursos que no estén en su oferta, tanto de personal, de profesionales, como ensayos y todo lo demás, puede colocarlos en los gastos generales, ¿no? Entonces ya lo habíamos visto. Y bueno, ahora, de acuerdo a la normativa, vamos a explicar lo que hemos conversado siempre sobre la suspensión del plazo de ejecución, ¿no? Y el reglamento indica lo siguiente. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes, no imputables a las partes, que originen la paralización de la ejecución de las prestaciones, o sea, es la suspensión de la paralización, estas pueden acordar por escrito, o sea, una acta, un acuerdo, ¿no? La suspensión
del plazo de ejecución contractual hasta que culmine dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y o costos directos según corresponda al objeto de la contratación. Caso de obras, por ejemplo. Porque en la primera norma que salió, antes de su primera modificación, esta suspensión de plazo de ejecución estaba prevista en el capítulo de obras, o sea, era exclusivo para obras, ¿no? En las modificaciones lo sacaron del capítulo de obras y lo pusieron más arriba en la parte general, ¿no? Según corresponda al objeto de la contratación, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. Entonces comenzamos a analizar y decimos, los costos que supone la formulación de un expediente técnico y de una prestación adicional de obra, válgase los profesionales, laboratorios y todo lo demás, porque eso ya no te va a pagar la entidad. ¿Son necesarios para viabilizar la suspensión? ¿Cuál ha sido la causal de la suspensión? ¿No? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Es un evento no atribuible a las partes, ¿no? Como las lluvias, no sé, pues una huelga, una zona, algún evento, ¿no? De esa naturaleza que conlleve a paralizar la obra, ¿no? Entonces se puede acordar la suspensión. La pregunta es que todos los costos, tanto del contratista como del supervisor, ¿no? Porque para formular un adicional participa el contratista en la primera instancia y luego también el supervisor, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, esos costos que se asume para formular estos adicionales de obra o estas prestaciones adicionales estarán vinculados o serán necesarios para viabilizar la suspensión, ¿no? A ver, si alguien participa y me dice sí, no, no, o sea, pues esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Porque luego vamos a ver una opinión de OCE en la cual indica que se puede hacer trámites administrativos, vamos a ver, ¿no? Reiniciado el plazo de ejecución, corresponde a la entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó la suspensión, ¿no? Entonces se reinicia el plazo y corresponde a la entidad comunicar al contratista la modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los que se acordó la suspensión. Entonces, normalmente cuando todo ese periodo de suspensión queda pues en blanco, ¿no? Las entidades, en varios casos, nos dice Miguel Vega Palomino, durante el periodo de suspensión acuerdan que se elaboren las prestaciones adicionales. Tanto contratista como supervisor emplean recursos y estos costos luego no se pueden reconocer. Más la entidad se niega a firmar adendas para el pago, ¿no? Entonces ahí viene el problema, pues, ¿no? Acá lo ha escrito Miguel Vega, ¿no? Eso es lo que realmente sucede, ¿no? O sea, ya elabora, el contratista elabora y resulta que tiene que pagar pues al residente, a los especialistas, laboratorios y todo lo demás, y luego dice, oye, pero esto tienen que reconocerme, ¿no? Entonces no lo reconocen, ¿no? Y igualmente el supervisor, ¿no? Le dice, ya trabaja nomás, no te preocupes, no te vamos a reconocer, ¿no? Pero como no hay ningún documento escrito previo, no lo pueden hacer, ¿no? Y si en el acuerdo previo es bien complicado para la entidad decir que te va a pagar todos los profesionales que participan en el adicional, tanto el contratista como el supervisor, porque no estaría pues de acorde con lo que dice la norma respecto a la suspensión del plazo de ejecución, ¿no es cierto? Se va a reconocer solo aquellos gastos que sean necesarios para viabilizar la suspensión del plazo de ejecución. Pues la pregunta es, ¿estos costos corresponden o no corresponden?
¿no? A la viabilización de la suspensión del plazo de ejecución, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que muchas horas no se reinician, se comienzan las controversias por ese tema, ¿no? La elaboración de las prestaciones adicionales en el periodo de suspensión sí están contempladas en diversas opiniones, lo dice Richard. Vamos a ver algunas que dice podría, pero el tema es cómo se viabiliza, ¿no? O sea, una cosa que te diga que la OCE que te lo haga, pero cuando se le ha preguntado a la OCE, bueno, está bien, los adicionales lo vamos a hacer, pero ¿podrá pagar la entidad esos costos? Entonces ahí vamos a ver también que se vienen las dificultades, ¿no? O sea, porque si hay una opinión de OCE que le dice que se podrán hacer trámites administrativos, ¿no? Entre ellos, la formulación de la... No dice ni siquiera formulación adicional, los adicionales, ¿no? Entonces se entiende que el trámite administrativo es para la aprobación, ¿no? Pero la formulación del expediente técnico no es un trámite administrativo, no es un aspecto, es un tema técnico, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo con tranquilidad, ¿no? Cristian Urquizo nos dice, eh, presenté un adicional deductivo vinculante a inicios de abril. La entidad tuvo hasta fines de abril para emitir la resolución, el reglamento de votación con cambios, que es 12 días hábiles. Y Estaba el leyendo de día... nuevo y que esa consulta ya me la ha absuelto. Ah, ok. Ok, ok. Ah, estamos abajo, ¿no? La oración de prestaciones adicionales, si están contempladas en diversas opiniones, ¿no? Entonces vamos a ver esas opiniones, ¿no? Vamos a ver algunas opiniones. En lo que es suspensión de plazo, también nos dice que esta disposición se debe aplicar en caso de suspensión de la ejecución de obra, se produzca como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia, ¿no? Entonces, podríamos también aplicar esta suspensión del plazo de ejecución cuando ocurre ese hecho. Y también se puede suspender el plazo de ejecución por el no pago de valorizaciones, ¿no? Eso, o sea, para tener claro el concepto de suspensión del plazo de ejecución en el marco del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Nos indica que el contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso de la entidad no cumpla con el pago de 3 valorizaciones consecutivas. O sea, que no pague valorizaciones consecutivas. Para tal efecto, esta requiere mediante comunicación escrita que la entidad por lo menos pague una de ellas, de las valoraciones pendientes, en un plazo no mayor de 10 días. Si reside el plazo, el incremento continúa, o sea, no paga la entidad, el residente anota en el cuaderno de obra la decisión de suspensión que se produce al día siguiente de la referida anotación. Entonces, cuando no hay pago de 3 valorizaciones consecutivas, el contratista requiere, o sea, paraliza, pero ojo, y eso es muy importante, que tiene que anotar en el cuaderno de obra su decisión de la suspensión, ¿no? Eso es en forma unilateral, por no pago, por no cumplimiento de los pagos de la entidad. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere 3 valorizaciones consecutivas? Del contrato principal, de adicionales de obra, de mayores metrados, ¿no? Porque dice 3 valorizaciones consecutivas. Yo tengo la valorización 1 de mayores metrados, la valorización 2 de mayores metrados, la valorización 3 de mayores metrados, y no me paga la entidad de mayores metrados, yo podría suspender el plazo de ejecución, ¿no? Acá Miguel Vega nos dice que muchas veces las entidades acuerdan con el contratista la suspensión del plazo de ejecución por temas de falta de liberación de predios, canteras, DMS. Y durante este periodo de suspensión colocan en el acta
que se elaboren las prestaciones adicionales. Y me pregunta si eso sería correcto. En principio, yo podría decir que no es correcto, porque la falta de liberación de predios, la falta de canteras, la falta de DMS, en principio, ¿de quién es la responsabilidad de entregar las canteras, la libre disponibilidad de los terrenos, los DMS, las áreas auxiliares y las canteras? ¿De quién? ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? A la entidad, ¿no? Entonces, no podríamos decir que la causal que nos lleva a suspender el plazo de ejecución, que es la falta de liberación de los terrenos, la falta de canteras y la falta de DNEs, es un hecho que no es imputable a las partes. Es atribuible, como nos dice acá Cristian Urquizo, a la entidad. Entonces, no se tipificaría exactamente lo que dice acá el reglamento. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes. Otra cosa es, por ejemplo, que si tenía disponible el terreno, la entidad, bueno, pero por algún reclamo de la comunidad, bueno, toma pues el terreno y no deja construir, ¿no? Entonces, esa disponibilidad del terreno no es porque los propietarios no quieran, sino es porque la población lo ha tomado, ¿no? Entonces, eso depende de la causa por la cual haya tomado el terreno la comunidad, se podría decir que es un hecho que no es imputable a las partes, ¿no? Pero en forma general sería atribuible pues, la falta de DME, la falta de canteras, etcétera, eso sería atribuible a la entidad. Y de ninguna manera podemos decir que no, ¿no? Entonces, Stephanie nos dice que se refiere a que los pagos no realizados, las tres valorizaciones, es del presupuesto contractual, del principal, ¿no? Entonces, bueno, se entendería que es así porque ese es el mayor cobro, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? La norma dice valorizaciones. En obra tenemos valorizaciones de muchos tipos, ¿no? Tenemos valorizaciones del contrato principal, tenemos valorizaciones adicionales, tenemos valorizaciones de mayores metrados, tenemos valorizaciones de gastos generales, etcétera, ¿no? O sea, tenemos varios tipos de valorizaciones. Y es por eso que cuando, no sé si ustedes ya han leído la directiva de registro de valorizaciones, de que las valorizaciones o el pago de valorizaciones ahora ya se hagan en forma, así como el cuaderno de obra digital, ¿no? Regulado por SEACE, ¿no? Entonces, pero alguien lo puede utilizar, porque para mí son tres valorizaciones continuas de mayores metrados, donde hay el mayor problema, ¿no? La valoración del contrato principal, normalmente las entidades públicas no tienen problemas para pagarlo, ¿no? Pero sí la valoración, por ejemplo, de los mayores metrados. La falta de certificación presupuestal es atribuible a la entidad en caso de una obra que está por reconstrucción con cambios, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque la entidad ha firmado el contrato, ¿no? Inclusive hay obras de reconstrucción con cambios que las entidades no quieren pagar ni los reajustes, ¿no? Justamente porque no tienen la plata, porque ha sido transferida la plata de reconstrucción con cambios solamente del contrato principal, ¿no? Pero sabemos que ahora por el tema de la fluctuación de los precios, del petróleo, del acero, los reajustes pues van 20%, 25% del costo de la obra, ¿no? Entonces, ahí vienen las dificultades, ¿no? Sí, efectivamente, lo que dice Cristian Urquizo, la falta de certificación presupuestal es atribuible a la entidad. Raúl Izarra Mendoza nos dice, en el periodo de suspensión de obra, la supervisión obligada a revisar una prestación adicional. Ese es un tema altamente complejo, ¿no? Porque la supervisión para que revise los adicionales del expediente técnico en los 10 días
tiene que alguien pagar, pero si no, ¿cómo la supervisión revisa el adicional si no puede, si no sabe cómo pagar a sus profesionales, que lo va a revisar, ¿no? Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que consiga los profesionales, si ya está suspendido el plazo de ejecución, seguramente esos profesionales están trabajando ya en otras obras, ¿no? Entonces ahí viene pues la dificultad, ¿no? Porque para que la supervisión contrate por 10 días, solamente porque un adicional se revisa 10 días, ¿no? De acuerdo al reglamento. Entonces ahí viene el primer problema, ¿no? Tiene que solicitar el cambio del profesional, ¿no? Del que se fue por un nuevo, y quién le va a aceptar un nuevo contrato por 10 días, se torna bastante complejo, ¿no? Y todas esas dificultades es porque en la normativa debían haber puesto, ¿no? Que en el caso de suspensión de plazo de ejecución, porque la práctica es eso, ¿no? Se suspende porque hay problemas en la obra. Y normalmente es imputable a la entidad, normalmente, ¿no? Entonces, eh, deberían poner que se pagará pues, los recursos tanto al contratista al supervisor para que se formulen los adicionales, porque si no, ¿de dónde lo pagan, no? Entonces, es cierto que la responsabilidad de formular los adicionales en la norma vigente es responsabilidad del contratista, pero eso pues cuando están en ejecución, pero cuando y ya estos profesionales se les libera inclusive, ¿no? Se van a su casa, que no hay el contratista no puede pagar porque la entidad no reconoce, entonces el problema es quién formula los adicionales. Cristian Urquizo dice, ¿qué pasa si la supervisión ingresó el adicional con su revisión y conformidad respectiva un día antes de la suspensión? La entidad, de todas maneras, tiene 12 días hábiles para emitir la resolución. En principio sí, ¿no? Pero si se demora más de los 12 días, hay un efecto de ampliación de plazo para el contratista, ¿no? Porque justamente el plazo está suspendido, ¿no? Porque en términos normales, si se demora más de los 12 días y esas partidas del adicional afectan la ruta crítica de la programación vigente, entonces podría anotar en el cuaderno el inicio de una causal de ampliación de plazo por demora en la aprobación del adicional, ¿no? De la prestación adicional. Sin embargo, al estar suspendido el plazo de ejecución, no tiene ese efecto, pues, ¿no? Entonces, podría demorarse un poco más, ¿no? Estaría incumpliendo la norma, pero no habría un efecto económico o un perjuicio económico para el individuo. Entonces, Pablo César dice, entonces en el acta de suspensión debieron reconocer el pago de esos profesionales. Claro, o sea, si somos conscientes que se requieren formar adicionales, deberían pagar, ¿no? Pero la entidad pues está en un dilema también, ¿no? Porque no le ayuda a la norma, porque le dice que solamente se reconocerá al contratista aquellos pagos que son necesarios para viabilizar la suspensión. Y la suspensión, ¿por qué se suspende una obra? Porque tengo una causal. ¿Cuál es la causal? Las lluvias. Entonces, todo lo que esté relacionado para viabilizar la suspensión en el periodo de lluvias, pago. Lo demás no se puede pagar. En el caso que nos decía, por ejemplo, Miguel Vega, las entidades muchas veces acuerdan con el contratista por la suspensión por temas de falta de liberación de predio. Canteras, por ejemplo, falta de canteras, falta de mes, se requiere entonces hacer adicionales y deductivos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en el acta se ha puesto, pero esas causales tendrían que sustentarse muy bien para que se diga que no es imputable a las partes, o que no es atribuible a las partes, como dice el reglamento, ¿no? Entonces, si nosotros demostramos que la falta de canteras, la falta de DMS, la falta de liberación, de estaciones y de predios, es por un hecho que sobreviniente, ¿no? Y que no es imputable ni siquiera a la entidad, peor al contratista, entonces ahí sí podrían pactar y de alguna manera podrían decir, bueno, vamos a hacer adicionales y esos sí son necesarios para viabilizar, ¿no? Entonces lo que le falta a Norma es ¿no? La norma lo hace el Estado y el Estado sabe que muchas veces se suspende el plazo de ejecución para resolver los problemas del expediente técnico. Entonces, si no hay recursos para resolver los problemas del expediente técnico, entonces
se suspende por la pura, ¿no? Porque el contratista no va a querer hacer, porque no, ¿con qué recurso lo va a hacer? ¿No? Entonces ahí viene el problema. Claro, efectivamente, nos dice Pablo, entonces en el acta de suspensión debieron reconocer el pago, ¿no? Si es que se podría, tendrían que hacerlo. Pero en el acta de suspensión es un acuerdo entre el contratista y la entidad. Para la suspensión no participa en este acuerdo la supervisión. Pero no olvidemos que también cuando se suspende el plazo de ejecución del contratista, también se acuerda en los mismos términos en la suspensión del plazo de ejecución del plazo de la supervisión. Entonces también tiene que haber un acta, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Con la supervisión. Entonces decíamos que, según lo que decía Stephanie, este numeral del reglamento se podría activar siempre que sea el caso de las valorizaciones del contrato principal, ¿no? Porque si son valorizaciones de metrados, de mayores metrados, no se aprobaría, ¿no? Así como está acá, podría tomarse también para las diferentes valorizaciones, ¿no? Porque dice 3 valorizaciones consecutivas, ¿no? Me dice, porque cada valorización tiene, ¿no? Valorizaciones del contrato principal, hay valorizaciones que vienen con su propia numeración, ¿no? De los adicionales, por cada adicional, ¿no? Valorización 1 del adicional 1, valorización 2 del adicional 1, valorización 3 del adicional 1, y también valorización 1 del mayor metrado, valorización 2 del mayor metrado 2, lo que sea, ¿no? Entonces, tendría que verse de esa manera, habría que interpretarla, pero sí concuerdo que con Stephanie como criterio, ¿no? Que se entiende, ¿no? Que en términos generales, ¿no? Podrían haber excepciones, pero en términos generales la valoración principal es el mayor, es mucho mayor con respecto a las otras valorizaciones, ¿no? Entonces, podría tener liquidez el contratista para, entre comillas, seguir ejecutando la obra, ¿no? Pero mientras, y como va llegando al final de la obra, comienza a complicarse el tema, ¿no? Porque se va acumulando ahí, por ejemplo, los mayores metrados, y son estos importantes, y el contratista muchas veces no va a poder terminar la obra por falta de liquidez, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. No olvidemos que si el contratista quiere utilizar este numeral del reglamento, tiene que anotar en el cuaderno, primero tiene que notificar a la entidad que le pague, pues, por lo menos una de ellas, ¿no? Y hay un plazo de 10 días, ¿no? Y tendría que anotar en el cuaderno de obra, no olvidarse de anotar en el cuaderno de obra su decisión, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Porque este es en forma unilateral lo hace el contratista, no requiere de acuerdo, ¿no? Porque normalmente la suspensión de la ejecución es un acuerdo de partes, ¿no? Pero por el no pago de las valoraciones en forma consecutiva de 3 de ellas, lo hace unilateralmente el contratista. ¿Y qué ocurre? La suspensión del plazo regulado en la dispositiva anterior, o sea, cuando no le paga sus valoraciones, cumpliendo todo ese procedimiento que está ahí, da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados y debidamente acreditados, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo, se está aplicando acá, es la paralización total de la obra, ¿no? Se está usando la paralización, pero están usando el tema de suspensión para no generar ampliaciones de plazo, trámites de ampliaciones de plazo, ¿no? Entonces dice, la suspensión del plazo regulado en la disposición anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspensión del contrato de supervisión, aplicándose la regla contenida en el presente numeral, ¿no? Y acá hay algunos hechos también que te llevan a suspender el plazo de ejecución, ¿no? En caso se resuelve el contrato de ejecución de obras, o sea, le resuelven el contrato al contratista, las partes pueden acordar suspender el plazo de supervisión hasta que se contrate la ejecución del saldo de obra, ¿no? O sea, si la supervisión, el contratista de supervisión no desea seguir, porque este es un acuerdo de partes, pueden acordar, o sea, no.
El supervisor puede decir, no, ya no estoy de acuerdo, pues seguir, ¿no? Porque eso va a demar 2, 3 años, no sé. Y ya pues entonces voy a tener que tener una carta fianza ahí de fiel cumplimiento, ¿no? Y esto me va a costar más de lo que voy a ganar en esta supervisión, entonces, bueno, puede acordar o puede solicitar la resolución de contrato, que es también la supervisión, ¿no? Pero en términos generales, la supervisión puede acordar eso, ¿no? Lo importante sería que también la norma diga que para efectos de que no se tenga problemas, el contratista, no, perdón, el supervisor no tenga problemas con mayores costos, como es el costo de la carta de fianza de cumplimiento, esta queda suspendida hasta que se reinicie la supervisión, ¿no? Si no, ese costo, ¿quién lo asumiría, ¿no? Bueno, pero así está el reglamento. Cuando se resuelve el contrato de supervisión, las partes también pueden acordar, o sea, el contratista y la entidad, suspender el plazo de ejecución del contrato de ejecución de obra hasta que se contrate un nuevo supervisor, ¿no? Dado que pues una obra no se puede ejecutar sin supervisión, ¿no? Lo visto en las dos acciones, en las dos acciones anteriores resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran supervisión, ¿no? Entonces, esta suspensión del plazo de ejecución, como les decía, antes era exclusivo para obras, ¿no? Y sin embargo ahora es para obras, servicios, ¿no? Etcétera. Entonces, por ejemplo, los servicios de conservación, de mantenimiento que normalmente hay, también se pueden aplicar esos mismos criterios. Cristian Urquizo nos dice que si bien es cierto la normativa indica suspensión por la falta de pago de 3 valorizaciones consecutivas, pero en caso el contratista no le paguen 2 valorizaciones, el contratista podría apercibir resolución de contrato por incumplimiento de la cláusula de pago del contrato firmado con la entidad. Importante, ¿no? La pregunta que nos hace Cristian. Lógicamente, para resolver un contrato, primeramente tiene que haber un incumplimiento de las obligaciones esenciales, ¿no? Y hay una opinión ya de OCE desde hace algún tiempo, donde hay que definir pues, cuáles son obligaciones esenciales y cuáles no son obligaciones esenciales. Y dentro de las obligaciones esenciales es el pago de las contraprestaciones o el pago de las valorizaciones, ¿no? Un cargo que este ya es un tema legal. Sin embargo, en términos generales, el no pago de valorizaciones podría, dado que es una obligación esencial y ha sido que la OCE así lo, lo ha, lo ha dicho en sus opiniones, el contratista podría solicitar la resolución del contrato por la falta de pago, ¿no? Dado que es una obligación esencial. De toda la normativa que hemos visto, de este caso, ¿no? De la suspensión del plazo de ejecución, ¿se podrían formular expedientes técnicos de prestaciones adicionales de obra en el periodo de suspensión del plazo de ejecución? Entonces, un poco complicado, ¿no? Sin embargo, escuchábamos, bueno, habíamos leído, por ahí leí por parte, alguien nos dijo que habían opiniones que sí se podían formular adicionales en el periodo de suspensión, no recuerdo quién lo dijo. Lo dijo Richard Ismael Jimeno, dijo, la elaboración de prestaciones adicionales en el periodo de suspensión sí están contempladas en dichas opiniones, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Se puede o no? Entonces, por ejemplo, Richard ahí nos dice que sí se podría porque las opiniones así lo establecen.
La pregunta viene, y el contratista, si la opinión dice que sí se puede hacer, entonces la pregunta es, la entidad tendría que pagar esta contraprestación, porque el plazo está suspendido, ¿no? Entonces digamos que en el acta o en el acuerdo de suspensión del plazo de ejecución tendría que verse cuáles son los recursos que se van a reconocer, ¿no? Dado que está suspendido y ese plazo, pues, el contratista no cobra gastos generales porque la obra pues, está paralizada, ¿no? Entonces no hay manera que pague al residente, no hay manera que pague a ningún profesional, ¿no? Entonces, es un tema complejo, ¿no? Y acá tenemos la opinión 51 del año 2021, ¿no? Digamos su conclusión, ¿no? Pero a mí me gustaría que ustedes lean toda la opinión, ¿no? Porque ahí está todo el sustento. Luego dice, es posible que determinadas circunstancias ajenas a la voluntad del contratista pudiesen impedir que el expediente técnico del adicional se elabore dentro del plazo prescrito por el reglamento. Ana, esa opinión está relacionada, vamos a ver mañana con el detenimiento, si el contratista dice, oiga, pero yo no lo puedo hacer pues en 15 días, ¿no? Materialmente es imposible hacerlo. Entonces, en esta opinión 51 del año 2021 dice, es posible que, está en sus considerandos, es posible que determinadas circunstancias ajenas a la voluntad del contratista pudiesen impedir que el expediente técnico adicional se elabore dentro del plazo prescrito por el reglamento. En tal contexto, si este hecho implicase un atraso o paralización que afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra, el contratista podrá solicitar y obtener una ampliación de plazo respecto del contrato de ejecución de obra conforme a lo previsto en el artículo 197 del reglamento, siempre que se cumplan las formalidades y el procedimiento respectivo, ¿no? Entonces, miren, si el contratista demora más de 15 días, pero eso tiene que estar debidamente acreditado y probado, y efectivamente trae como consecuencia un atraso o paralización que afecta a la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, el contratista puede solicitar una ampliación de plazo, ¿no? Interesante esta opinión. En la etapa de suspensión de obra, ¿quién revisaría el expediente del adicional? Si no está la supervisión por la suspensión de obra, ¿no? Entonces, sabemos todos que dentro del marco de un procedimiento para la aprobación de un expediente técnico de una prestación adicional de obra, el único que puede elaborar es el contratista, y el único que puede revisarlo y emitir su conformidad o no es la supervisión, o sea, no hay otro, o el inspector, ¿no? La entidad interinamente podrá designar inspectores para que revisen mientras está el plazo suspendido. No, porque hay una supervisión vigente, un contrato vigente, ¿no? Entonces hay que tener, es la supervisión, los únicos que pueden revisar, no hay otra persona que pueda revisar. Porque si la entidad lo aprueba sin el informe del supervisor, estaría incumpliendo, lógicamente, el reglamento, ¿no? Esos gastos de residente, supervisión u otros deberían ser acordados en el acta de suspensión con el sustento de la elaboración de los pagos, ¿no? Interesante el aporte de Richard, ¿no? Alan fue la consulta anterior, ¿no? Richard Jiménez nos dice que debería ser acordado, ¿no? El tema es si justamente ese acuerdo es legal, o si ese acuerdo, bueno, no digamos legal, ¿no? Pero ese acuerdo esté en el marco estrictamente del reglamento, ¿no? Entonces, es por eso que las entidades no se animan a hacer esos acuerdos, ¿no? Porque es posible que en un tema de control todos sus costos se los atribuyan a los funcionarios que escribieron este acuerdo, ¿no? Fiorella Wong nos dice, ante la falta de pagos, y si el contratista no acuerda con la entidad a suspender el plazo de ejecución de obra y decide continuar trabajando, al final este podría solicitar una ampliación de plazo por disminución en el ritmo de trabajo por la falta de pago de la entidad. Interesante, ¿no? El análisis que hace Fiorella, ¿no? Oiga, mire, yo no quiero paralizar, no te quiero suspender la obra, pero como tú no me estás pagando, puedo seguir ejecutando,
siempre y cuando yo disminuya el ritmo de ejecución, porque no tengo mucho dinero. Voy a seguir ejecutando, pero no de acuerdo a mi programación. Entonces, eso a la entidad, en términos generales, le debería convenir, ¿no? Porque la por lo menos está avanzando, ¿no? Pero va a tener que pagar una ampliación de plazo, ¿no? Ese es, digamos, analizándolo técnicamente, administrativamente, ¿no? Qué es lo que más le conviene a la entidad, ¿no? Pero si esto lo trasladamos a lo que establece el reglamento, ¿no? Y la ley de contrataciones, no podemos encontrar, digamos, un artículo que nos diga que por falta de pago podamos bajar el ritmo de trabajo, disminuir las cuadrillas, ¿no? Que tengo pistas en mi programación, por ejemplo, ¿no? No está previsto, ¿no? Entonces, más bien, el contratista se atrasa, y si se atrasa y se termina el plazo, va a terminar pagando penalidad, ¿no? Porque o sea, esta es una razón válida, ¿no? O sea, no es que no existe, podríamos decir que el atraso no es atribuible al contratista por la falta de financiamiento, ¿no? Pero esto no es previsto en la normativa, ¿no? Como consecuencia, si va a ocurrir eso, se recomendaría que suspende el plazo de ejecución, ¿no? Para mitigar el riesgo que se podría tener el contratista al asumir este procedimiento que no existe en el reglamento, ¿no? Entonces, interesante esa opinión 51. Y en el año 2019, la opinión 156 dice, tomando en cuenta que la suspensión del plazo de ejecución de los contratos de obra y supervisión de obra, respectivamente, no implica un impedimento para realizar los trámites. Miren lo que dice la OCE. Tomando en cuenta que la suspensión del plazo de ejecución de los contratos de obra y de supervisión de obra, respectivamente, que son los que uno formula, el otro lo revisa, respectivamente, no implica un impedimento para realizar los trámites administrativos que deben realizarse para cumplir los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado. Se advierte la posibilidad de tramitar, no dice formular, tramitar y aprobar prestaciones adicionales, incluso durante el periodo de suspensión de tales contratos. Entonces la pregunta es, ¿quién lo formula? ¿Quién lo tramita? Es el supervisor, ¿no? Pero el procedimiento, los procedimientos de revisión, de evaluación de la adicional, perdón, de la formulación y luego de la revisión y formulación, ¿estará tipificado como un trámite administrativo? ¿No? Entonces, ese es un tema complicado, ¿no? O sea, te dice que pueden ser trámites administrativos que deben realizarse para cumplir los procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado. Se advierte la posibilidad de tramitar y aprobar prestaciones adicionales, incluso durante el periodo de suspensión, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ya decir, bueno, sí, pues se puede hacer adicionales, ¿no? Porque acá nos está dando la posibilidad, ¿no? Pero nos deja todavía la duda o nos deja la complicación de cómo se pagan esos adicionales, ¿no? O sea, si me dice, no, el adicional es la formulación del expediente técnico de la prestación adicional es responsabilidad del contratista, ¿no? No hay ningún pago que se le tenga que hacer al contratista en forma ordinaria para que me formulen los adicionales, ¿no? Y se incluirán en los gastos generales aquellos costos, ya sea de personal, ya sea de ensayos, se incluirán en los gastos generales siempre y cuando no estén en oferta, ¿no? Entonces, ahí viene pues la complicación, ¿no? Este artículo 178 incorpora un nuevo numeral a la suspensión del plazo de ejecución,
en la modificación última de junio del año pasado. En este numeral 178.7 dice, durante la suspensión del plazo de ejecución, lo que estaba acá, miren, en una opinión, ya lo ponen en el reglamento, en las modificaciones de junio del año pasado. Y nos dice, durante la suspensión del plazo de ejecución, las partes pueden realizar trámites propios de la gestión del contrato, tales como aquellos destinados a la aprobación de prestaciones adicionales, otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible, y acá ya te ponen el candado, ¿no? Y no contravenga otras disposiciones del presente reglamento. Oiga, pero si en la suspensión tú me dices que yo solamente, la entidad solamente va a reconocer aquellos costos que estén vinculados a viabilizar la suspensión del plazo de ejecución. Y acá me dices que no contravenga otras disposiciones, o sea, ese artículo. ¿Se lo puede pagar o no me lo puede pagar la entidad? Y si no me lo puede pagar, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, dice también el reglamento, es responsabilidad del contratista formular a su costo, no a su costo, sino con la logística que había ofertado, es su responsabilidad hacer los adicionales. Sí, pues, pero lo que pasa es que en la suspensión, como está suspendido, no me lo pagan. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque cuando la obra está en ejecución, sí me lo pagan y están ejecutando, pero también parte de su tiempo están formulando los adicionales, ¿no? Hecho que ahora no puede ser, ¿no? Entonces, y acá ya me pone el candado, no contravenga otras disposiciones del presente reglamento, o otros artículos del reglamento, ¿no? Entonces, bueno, ahí es el trámite, ¿no? Este es el trámite. ¿Y por qué he puesto el trámite, no? Porque vamos a ver la cantidad de días que mínimamente que es necesario de la participación, pues, de los profesionales, ¿no? Entonces, el residente anota la necesidad, y si anota la necesidad, ya luego tiene 15 días de forma normal, aunque hemos leído, y por eso puse esa opinión, que en casos requiera mayor de 15 días para formularlo, en situaciones normales, si está demostrado ello, podría pedir una ampliación de plazo, si es que, claro está, si es que afecta la ruta olímpica de la programación de obra vigente, ¿no? Entonces, la supervisión necesita 10 días. ¿Y cómo lo hacen, no? O sea, ¿quién paga eso? Miren, en la opinión 96 del año 2021, en azul es la pregunta, la consulta, ¿no? Y nos dice, miren, si el contratista debe elaborar un expediente de prestación adicional, los costos que se generen, se tiene que es en la suspensión de plazo, ¿no? Los costos que se generen para su elaboración deben considerarse como costos necesarios para viabilizar la suspensión, tal como lo establece el artículo 178.1 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado. ¿Qué le contesta la OCE después de hacer todo un sustento? Dice, de lo expuesto, queda claro que la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra es un deber ineludible del contratista, establecido por la normativa de contrataciones del Estado, que corresponde a la potestad de la entidad de ordenar prestaciones adicionales de obra. En consecuencia, los costos de la elaboración de dicho expediente técnico son asumidos por el contratista, considerando la salvedad prevista en el numeral 205.16 del artículo 105 del reglamento, que está referido a recursos que no están en la oferta y que se tenían que incluir en, o sea, ya sea estudios especializados, profesionales especializados, ¿no? Que se tenían que incluir en los gastos generales, y no pueden ser considerados como costos para viabilizar una suspensión del plazo de contrato de obra de acuerdo con lo establecido en el artículo 178 del reglamento. Oiga, señor, ¿y entonces qué hacemos? No se hacen los adicionales, porque en el periodo por su propio nombre, suspensión del plazo de ejecución, la entidad no le va a pagar. Entonces, el contratista tendrá que esperar que se reinicie el plazo de ejecución para poder formular los adicionales. Y se pierde el periodo de suspensión del plazo de ejecución porque OCE dice que no se puede pagar, ¿no? Tal vez la consulta no estuvo bien planteada, etcétera, ¿no? A hacerle un mayor sustento, ¿no? A decirle que
en la viabilización, el contratista no tiene, en el reconocimiento de los gastos, no tiene esos profesionales eh, disponibles, ¿no? En el periodo de suspensión, ¿no? Entonces, y hacerle un mayor sustento tal vez, ¿no? Pero así como está, ya lo cerró todo, ¿no? Bien, acá nos dice Richard, en los atrasos y o paralizaciones, que son el primer punto que dan una ampliación de plazo, la primera causal, ¿no? En atraso se podría considerar la ejecución de partidas a un ritmo lento, debidamente sustentada, configuraría de esta manera. Claro, el ritmo lento, o sea, en realidad el ritmo lento podríamos trasladarlo a insuficientes frentes de trabajo para poder cumplir con la programación vigente. Por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo nada más, ¿no? Por decir, tú tenías programado ejecutar, no sé, 100.000 metros cúbicos en el mes de febrero de algo, pero por ejemplo, no tenías todos los DMS disponibles, ¿no? Y tenías solamente algunos de ellos. Entonces no podías implementar la cantidad de frentes que de acuerdo a tu programación para poder cumplirla a ella. Entonces, estás ejecutando sí esa partida, pero no en el ritmo que tú hayas programado. Entonces, tienes insuficiente frente de trabajo y tendrás que analizar, finalmente tendrás que evaluar cuál es el atraso real, ¿no? Porque tú has tenido que hacer 100.000, has tenido tantos frentes, has hecho solamente 20.000, esos 20.000 tienes que analizar lo que efectivamente pues, has cumplido con los rendimientos de esos frentes, te has atrasado 80.000 y tendrás que calcular de acuerdo a tu programación y tus rendimientos cuál es el atraso, ¿no? De tu obra, ¿no? Pero por falta de pago sí eso sí no está tipificado, ¿no? Nos pregunta ahora Cristian nuevamente y nos dice, si bien es cierto, la suspensión de plazo de ejecución procede por eventos no atribuibles a las partes, sin embargo, el artículo 74.2, estamos hablando de reconstrucción con cambios, indica que para el caso de prestaciones adicionales se debe suspender el plazo hasta que se emita la respectiva certificación presupuestal, siempre que afecte la ruta crítica. Esto sería ambiguo, ya que la falta de certificación presupuestal es atribuible a la entidad, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que la falta de certificación es atribuible sin ninguna duda a la entidad. Sin embargo, en este artículo, en este numeral 74.2 de reconstrucción con cambios, a ver, vamos a ver, 74.2. Sin embargo, ya está haciendo la salvedad, ¿no? Y justamente, o está haciendo la excepción. Y como consecuencia, no podía atribuir el contratista que la falta de certificación es un hecho imputable a la entidad y pueda cobrar, ¿no? A ver, acá está el 74.2. No era el 74.2, entonces, ¿cuál era? Bueno, salvo que la norma haya sido modificada, dice revisar el plazo de ejecución de la obra corresponde a la entidad comunicada al contratista la comunicación de la fecha de ejecución de obra respetando los términos en los que se acordó la suspensión. Bueno, ese es un tema de reconstrucción con cambios, eh, que sería bueno también que se haga un cursito así también, así de este tipo, eh, a efecto de que eh, bueno, ¿en cuál me quedé?
Imagino que ya lo están viendo, ¿no? Entonces, mira, como veíamos, tenemos acá una dificultad, ¿no? Queda claro que la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional no puedes hacerlo, pero no te van a pagar. Entonces, el problema es ese, ¿no? Y otra consulta que hace en la misma opinión, le dice, en relación a la pregunta anterior, a la que acabamos de ver, en caso si su respuesta es negativa, los costos en lo que incurre el contratista a través de su personal clave por la elaboración del expediente técnico del adicional de obra pueden ser incluidos en los gastos generales propios del adicional que permita resarcir al contratista, teniendo en cuenta que el artículo 2 de la Ley de Contrataciones con el Estado, principio de equidad, y el artículo 205.16 del reglamento de la Ley de Contratación de Estado, establece que solo por casos cuando la elaboración del expediente técnico de obra requiera pruebas o ensayos especializados o la participación de especialistas que no estén contemplados en el personal clave del contratista, entonces deberá incluirse en los costos o en los gastos generales del adicional en cuestión. Entonces, más o menos lo que le dice la entidad es, o perdón, el que hizo la consulta es, oiga, dado que hay esa salvedad en el 205.16 que yo puedo incluir en los gastos generales, y dado que su personal clave no está pues en la suspensión del plazo de ejecución, ¿podría yo incluirlo en los gastos generales o no? ¿Y qué contesta nuestros amigos que regulan la ley de contrataciones y su reglamento, ¿no? Lo que interpretan? Le dice, la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra es un deber ineludible del contratista establecido en la normativa de contratación de Estado, que responde a la potestad de la entidad de ordenar prestaciones adicionales de obra. En consecuencia, las implicancias de elaborar el expediente técnico del adicional de obra son asumidas por el contratista. Solo en el caso que para la elaboración del expediente técnico del adicional se requiera realizar ensayos especializados de alta complejidad o la participación de algún especialista que no esté contemplado en la relación de personal clave del contratista, tales costos incluirán en los gastos generales propios del adicional de conformidad con lo previsto en el numeral 205.16 del artículo 205 del reglamento. Entonces, nos está cerrando todas las puertas, ¿no? O sea, acá dice, oiga, yo puedo pagarle a sus profesionales, o deben considerarse como costos necesarios para viabilizar la suspensión en el acuerdo de todos los que participan en la formulación, y la entidad dice no. Bueno, ya que si me dices no, dime si puedo utilizar el 205.16 para todo, porque justamente en el momento de la suspensión no están. Todos esos profesionales, todo lo que se requiere para formular la prestación, el expediente técnico de la prestación adicional, ¿no? Y la entidad le dice tampoco no. Entonces, quisiera sus opiniones, valga la redundancia, viendo esta opinión 96 del año pasado. Ahora ustedes piensan que se pueden formular prestaciones adicionales de obra en el periodo de suspensión o no. Está claro que sí se pueden, pero acá lo que da a entender la opinión es que el contratista tendría que hacerlo a su costo, pero eso no es parte del reglamento, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, a ver, quisiera sus opiniones y decirme que si ustedes podrían hacerlo o no, porque miren, inclusive ni siquiera en el acta puedes pactar de la suspensión, ¿no? Porque en la pregunta de acá nos dice, oiga, si el contratista debe dar un expediente de prestación nacional, los costos que se genere para su elaboración deben considerarse como costos necesarios para viabilizar la suspensión. O sea, puedo yo pactar en el acta, en el acuerdo, esos costos, tal como lo establece el artículo 178 del reglamento, puedo hacerlo, y la entidad y la OCE dice no, no puedes hacerlo, ¿no? Entonces, ni siquiera yo puedo pactar, ¿no? Porque en sus opciones que son totalmente válidas, nos indicaban que se puede pactar en el acta, ¿no? Pero imagínense ustedes que pactan en el acta y luego con esta opinión, ¿no? Con justa razón viene control y te dice, oiga, pero hay una opinión que dice que no. Y usted ha pactado, entonces ahí ese costo tiene que devolverle al Estado.
No todos los funcionarios que han participado en ese tema, ¿no? Entonces ahí viene la complicación. Entonces, no se puede. Entonces, como no se puede, tampoco se puede por el otro lado, ¿no? Tampoco. Entonces, hay un tema ahí complejo que OCE tiene que resolver, ¿no? Que esto más beneficio le trae a la entidad que al contratista, ¿no? Paulo César Selguero nos dice, lo mejor sería paralizar y hacer los adicionales en la paralización para que no se entrampe con la suspensión. Lógicamente que ahorita hay muchas obras que están entrampadas, justamente lo que dice Pablo, ¿no? Porque se ha usado la suspensión de plazo de ejecución y con esa opinión ya la entidad no tiene manera de, de la entidad no tiene manera de reconocer sus gastos. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué piensan al respecto? Aparte de la opinión de Pablo, que me parece importante, ¿no? ¿Qué pueden opinar al respecto ahora? ¿Se puede o no se puede hacer adicionales en el periodo de plazo de suspensión normalmente? Ustedes, si estarían como contratistas, ¿se animarían a hacer adicionales? Las entidades muchas veces obligan a los contratistas a firmar las actas de suspensión, nos dice Miguel Vega, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? O sea, es casi como una coacción, ¿no? Entonces, pero miren ustedes que ya sí saben que si firman esa acta y quieren hacer adicionales en ese periodo, tendría que ser financiado por el contratista, ¿no? ¿Y ahora qué piensa, y ahora qué dice la supervisión, ¿no? ¿También tendría que hacerlo a su costo? Y Cristian Urquizo dice, bueno, podemos correr algunos riesgos, sí, pero mucho va a depender de la complejidad del adicional, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos dice Cristian es, bueno, si son adicionales que no me va a generar muchos problemas, ¿no? O sea, en tema de inversión, bueno, podría hacerlo, ¿no? Bueno, pero si genera un adicional de 15, 20 millones, donde participan bastantes profesionales, laboratorio y todo lo demás, eh, es altamente complejo, ¿no? Para la supervisión sería lo equivalente, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la opinión, como dice que la elaboración del expediente técnico de la Presidencia Nacional de Obra es un deber ineludible del contratista. Lógicamente que la revisión y la evaluación y la conformidad que debe mostrar la supervisión también es un deber ineludible de la supervisión, ¿no? Entonces, a ver, quisiera escuchar, a ver, algunas opiniones, ¿no? O sea, ¿qué hacer? A ver, acá tenemos, siendo objetivos, hacer las prestaciones de obra en la suspensión sería más barato para el Estado que hacerlo en la paralización. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Paulo nos dice eso, ¿no? Paulo Salguero nos dice, o sea, pagar al Estado, no va a pagar el 100% de los gastos generales en la suspensión, solamente los recursos que son, o la logística que sea necesaria para formular los adicionales, ¿no? Entonces, puede ser 50, 40, 30, 60% del costo de los gastos generales variables, por ejemplo. Entonces, eso le traía como consecuencia que una vez que se reinicia la obra, ya no haya problemas para su ejecución, ¿no? En términos generales, ¿no? Entonces, la entidad gana mucho más pagando esos recursos que luego reiniciar la obra sin haber, o sea,
Yo suspendo la obra para solucionar el tema de los adicionales, pero resulta que el contratista no lo puede hacer porque no está dispuesto a financiar esos expedientes técnicos. Entonces se reinicia la obra y la reiniciamos con los mismos problemas antes de la suspensión. Pero vuelvo a repetir, así está hecha la norma y nosotros estamos comentando que efectivamente sería más ventajoso, más económico para la entidad lo que opina Pablo Selguero. Sin embargo, no podemos hacer mucho, ¿no? Porque eso es lo que la opinión nos dice, ¿no? O sea, es así, ¿no? O sea, no... Y acá viene otra pregunta. Dice, los costos que se generen, y lo que preguntaban de la supervisión, ¿no? Por la revisión y trámite adicional por parte del supervisor de obra, ¿pueden ser considerados en los costos propios de la suspensión o se deberá generar un adicional del servicio de supervisión? La normativa de contratación del Estado ha establecido como una obligación del supervisor de obra que remita a la entidad la conformidad sobre los expedientes técnicos de las prestaciones adicionales de obra cuya ejecución pueda ser necesaria durante la obra, siendo necesario que en cumplimiento a sus funciones previstas en el artículo 187 del reglamento, realice y asuma todas las acciones y evaluaciones técnicas que sean necesarias para tales efectos. El deber del supervisor de la obra previsto en el numeral 205.4 del artículo 105 del reglamento no calificaría en consecuencia como prestación adicional de supervisión de obra. Lógicamente, si el contratista está diciendo eso, lo mismo le va a decir al supervisor tal cual lo ha dicho. O sea, ni siquiera puede ser considerado en los costos propios de la suspensión del supervisor, ni tampoco puede ser considerado como un adicional del contrato de supervisión, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, es altamente complicado, ¿no? Y como dijo ahí uno de los colegas, pues habría que evaluar, pues, básicamente también el contratista tendría que evaluar costo-beneficio, ¿no? Si son cosas sencillas, podría, pues, hacerlo de alguna manera, ¿no? Ya podría invertir, ¿no? Bajo el costo-beneficio y tramitarlo, ¿no? Pero el supervisor, no sé si lo haría, ¿no? Porque el contratista lo entrega, pues, al supervisor, ¿no? Entonces, si el supervisor no lo tramita, tampoco no se aprueba, ¿no? Entonces, es un tema complejo realmente, ese tema de la suspensión, ¿no? Si bien es cierto, las opiniones, esa opinión menos, esa opinión primera, decía que se podían hacer los trámites administrativos, entre los cuales se podría hacer este tema de los adicionales, sin embargo, no es tan cierto cuando lo pasas a esta opinión número 96, ¿no? O sea, esta opinión 96 claramente establece que el contratista y el supervisor deben financiar la formulación de los expedientes técnicos de los adicionales de obra, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que está así, ¿no? Esperemos un poco cambiar el sentido de repente de las consultas, porque ya es poco difícil que habiendo emitido una opinión OCE, luego se rectifique, ¿no? Sería más fácil que modifiquen el artículo del reglamento, ¿no? Sin embargo, eso sería válido, pues, no sé, de ahí para adelante, ¿no? Para todos los procesos de selección que salgan de ahí para adelante. Pero todo lo que está atrás ya está complejo, ¿no? O sea, eh, Miguel Vega nos dice, eso se tipificaría como un caso de enriquecimiento sin causa, ¿no? Podría ser, ¿no? Sin embargo, sabemos que ahora el enriquecimiento sin causa ya no se puede llevar a una controversia, ¿no?
sino el contratista tendría que reclamarle. Si no me equivoco, esto saben más los abogados, tienen que llevarle ese reclamo al Poder Judicial. Ya no, ya no sería válido eh, para llevarlo a la JRD o para llevarlo a arbitraje, ¿no? Sino tendría que llevarse al Poder Judicial, ¿no? Entonces, eh, ahora, ¿qué soluciones, ¿no? ¿Qué solución podría haber, ¿no? Porque en estos momentos en el país hay muchas obras que han suspendido el plazo de ejecución para corregir el expediente técnico, o sea, para hacer adicionales, ¿no? Y si son adicionales importantes, donde se requiere una inversión importante, de obras grandes, por ejemplo, ¿no? De obras de 300, 400 millones, 500 millones, imagínense cuánto cuestan los adicionales, ¿no? Entonces, el contratista no creo que esté dispuesto pues, a financiar, ¿no? Entonces, ahí se genera ya una controversia muy seria entre las partes, ¿no? Y las entidades también están maniatadas, pues, ¿no? Porque con esta opinión no pueden hacer mucho, ¿no? Entonces, el otro camino que nos decía eh, alguien de los colegas, que preferible deberíamos paralizar, usar también lo que establece el reglamento, ¿no? La primera causal, ¿no? Que es atrasos y o paralizaciones, paralizar la obra, eh, con el propósito que ya pues si paralizas hay reconocimiento de gastos generales, ¿no? Y como consecuencia podrías formular y acreditarías nomás los gastos generales que efectivamente hayas utilizado, ¿no? Entonces, sería por ahí, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que ahora estamos abusando de la suspensión de plazo de ejecución porque efectivamente la entidad siente que está más tranquilo, ¿no? Con la suspensión porque no va a haber pagos que haga, ¿no? Pero no se está dando cuenta que no está solucionando los problemas, ¿no? Entonces ahí eh, viene realmente la dificultad, ¿no? Bien, esta es la problemática que hemos podido identificar. Se suspende el plazo de ejecución de una obra por causa no imputable a las partes. Sin embargo, también se suman a ella causas imputables a la entidad, como es la necesidad de resolver las deficiencias del expediente técnico y otras, para lo cual se requiere la formulación de expedientes técnicos de prestaciones adicionales, ¿no? En el mejor de los casos. De acuerdo a todo lo que hemos visto ahora, aparentemente no se podrían formular expedientes técnicos en el periodo de suspensión de plazo de ejecución porque los profesionales y demás recursos necesarios ofertados para la formación del expediente técnico de las prestaciones adicionales no son vinculados con la suspensión de plazo de obra. Lo mismo ocurre con la supervisión de obra, que también participa en el trámite para aprobar la citada prestación adicional. La consecuencia mayor de este hecho es que no se utilice el periodo de suspensión de plazo de ejecución para resolver las deficiencias del expediente técnico, por los hechos sobrevivientes también, trayendo como consecuencia que las obras demoren más plazo en culminar, como consecuencia de ello mayores costes o costos a reconocer al contratista, ¿no? No sería aplicable el numeral 178 del reglamento, modificado en junio del presente año, ¿no? Esa modificación que vimos, ¿no? Que dice que sí se puede, pero que no se traslade ningún aspecto de la norma vigente. Entonces ahí la normatividad vigente, así como la opinión 156 del año 19, establece pues, la posibilidad de realizar trámites para la aprobación de prestaciones adicionales, sin embargo no especifican el procedimiento y en qué casos es aplicable, ¿no? Ante la falta de un procedimiento para aplicar la normativa, para que el periodo de suspensión se formule en adicional de obra, y al tomar en cuenta que cuando se paraliza una obra normalmente existe una causal no imputable a las partes y otra imputable a la entidad, entonces se paraliza la obra, donde la entidad deberá reconocer mayores gastos generales variables acreditados. En dicho escenario, la entidad quien tiene que invertir mayores recursos. Entonces, esa es más o menos la solución que podríamos darle, ¿no?
lo que hemos concluido ahora, ¿no? A ver, acá hay algunas reflexiones. Ingenieros, se subirán las grabaciones. Pregunté ayer, me dijeron que estas grabaciones las van a editar y luego las van a subir a YouTube. Seguramente les van a hacer de conocimiento. Se podría decir que la suspensión entrampa la ejecución de las obras. Si es que la suspensión se hace no porque la causa no es imputar a las partes, sino porque es una deficiencia del expediente, ahí sí, pues, en trampa, pues, ¿no? Porque no resuelve, ¿no? Porque se suspende, entre comillas, para resolver el problema, ¿no? Pero así como vemos, no lo va a resolver de ninguna manera, ¿no? Nos dice que necesitan las clases grabadas, en el lugar de mi obra no hay buena señal, ¿no? Voy a nuevamente a indicarles, y seguramente lo que va a hacer APC lo va eh, editar los videos y seguramente se va a poner en contacto con ustedes para que, dándoles el link de YouTube para que puedan tenerlo a su disposición. Bueno, ya siendo las 10 de la noche, agradezco mucho nuevamente a ustedes por haber participado en estas maratónicas clases o conversatorio, perdón, y nuevamente nos vemos con ustedes el día lunes, ¿no? A la misma hora de 7 a 10. Muchas gracias. Hasta luego.